Empezaremos entonces el día de hoy con el tema de por qué una persona que tiene autismo, pues tiene ansiedad. ¿Por qué una persona que tiene autismo tiene ansiedad? Una pregunta sumamente importante para nosotros contestar el día de hoy. ¿Por qué una persona que tiene autismo tiene ansiedad? Ahora, es muy lógico saber por qué, o más bien es muy lógico entender que una persona que tiene trastorno espectro autista podría desarrollar ansiedad si nosotros comprendemos cuáles son las cosas que una persona que tiene autismo desarrolla o lo identifica o tiene de una manera muy precisa, muy definida. Entonces, para eso utilizaré esto que ahorita les mostraré. Y es justamente esta imagen. Ustedes recuerden esta imagen. Y esta imagen representa las 13 variables o las 13 constantes que les decía que están en las personas que tienen trastorno espectro autista. Bueno, yo lo que he hecho y me he dado la tarea es poner en rojo, por ejemplo, la ansiedad, la fobia social, las dificultades para entrar en una conversación con más de una persona, la dificultad para entender el lenguaje no verbal o las sutilezas en la conversación, por ejemplo, los sarcasmos, la hipersensibilidad sensorial o propiamente la hiperconciencia de la sensibilidad sensorial, la torpeza y la necesidad de pasar el tiempo en soledad y la preferencia por la aparición y la expresión hacen que la persona pueda desarrollar ansiedad o que explique por qué la persona tiene tanta ansiedad. ¿Ok? Tú puedes ver con todo esto en rojo que son variables constantes en una persona que tiene trastorno espectro autista. Son patrones muy bien definidos en una persona que tiene autismo. Podrás encontrar que todo esto se ve en una persona y que esto puede explicar por qué una persona que tiene trastorno espectro autista tiene ansiedad. Entonces, bueno, el día de hoy pues me servirá para recordarles cuáles son las 13 constantes de una persona que tiene autismo, es decir, qué cosas nos pueden ayudar para identificar, independientemente si sea un hombre o sea una mujer, el autismo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues nada más les explicaré de una manera muy sencilla que cuando se habla del autismo, inclusive si yo me pongo a revisar artículos de 2014, 2017, que estaba haciendo hace rato eso, ahí puedo encontrar que las mujeres casi no aparecen en el autismo o que inclusive a las mujeres todavía en años recientes todavía siguen apareciendo como si fueran como si fuera muy poco probable que una mujer tuviera autismo, casi que exponiendo que esto es algo de los hombres, cuando realmente no tiene sentido pensar que esto es así, sobre todo si vemos que tiene un carácter heredable, pero también que el paciente o hemos visto a lo largo de los años que las personas que tienen mucho más inteligencia social y emocional, pues son las mujeres. Entonces, una mujer teniendo un trastorno espectro autista se comportará de una manera diferente. Ahora, no significa que el hecho de que se comporte de una manera diferente a una persona que es hombre con trastorno espectro autista va a significar que no tiene autismo. No, no, no. O sea, una cosa es comportamiento y otra cosa es, para decirlo de una manera muy sencilla, lo de dentro. Es decir, cuáles son las cosas que tienes. Ahora, las cosas que tienes no las pongo, no son de, ok, esta persona hace pataleos o esos no son cosas que uno tiene, son momentos donde una persona que tiene autismo puede entender que está regulándose o que está desregulándose. Eso no es autismo, amigos. Autismo es cuando una persona tiene propiamente si lo revisamos de manera etimológica, autismo se refiere a aquella persona que disfruta más de estar consigo mismo. Eso es lo básico que debemos de recordar respecto al autismo. El autismo significa aquella persona que disfruta más de estar consigo mismo. Y si yo le agrego que no nada más está eso, sino que la persona tiene una verdadera discapacidad social, además de que tiene una hiperconciencia sensorial, con solamente esas dos tienes para tener ansiedad toda tu vida. Pero no son las únicas dos. Entonces, a lo que voy es que son demasiadas cosas, demasiados factores que son muy constantes en una persona que tiene autismo que explican la ansiedad. Eso es justamente lo que quiero hacer hoy. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Bueno, porque soy una persona que a través de la medicina y sobre todo a través de la comprensión correcta de las cosas y enseñándolas, me doy cuenta que las personas pueden aprender y entender, así sea una condición que los pueda abrumar, pues les puede ayudar a entender y tomar control de cierta manera de su vida. Pueden ayudar a que esas funciones ejecutivas que se encuentran a veces muy alteradas en una persona que tiene autismo sin intervención pueda salir adelante y no se sienta mal.
¿ok? Lo que me importa mucho en todo esto que estoy haciendo con respecto a la información del trastorno espectro autista es que la persona que tiene esto no se sienta mal. Tampoco es que se victimice, pero que se entienda que de cierta manera en muchas situaciones ha sido una víctima del hecho de cómo es la sociedad. No voy a decir mentiras, no voy a decir cosas que no, porque eso es una gran verdad. Entonces, las grandes verdades no se pueden tapar con un dedo, o no puedo yo tapar el sol con un dedo. O sea, el sol yo no lo puedo tapar porque siempre está. Igualmente yo no puedo tapar esto porque siempre está. El bullying también siempre está en una persona que tiene autismo. Entonces, esto es algo que también iremos comentando, pero en este momento hablaremos de la ansiedad. Ahora, hay un artículo muy interesante que también me gustaría que lo estuviéramos revisando a lo largo de esta semana, y es justamente este que están aquí viendo, que se llama Social Anxiety in Adults with Autism Qualitative Study, ¿no? O sea, un paciente, aquí estamos valorando a los pacientes que tienen ansiedad social en autismo adulto, y bueno, o sea, adultos que tienen autismo, y bueno, ese es un estudio cualitativo. Me gusta mucho este, sobre todo porque te explica a lo largo de la discusión y sobre todo la introducción, algunas cosas que deberías de saber del trastorno del espectro autista. Y bueno, pues en este caso, como estamos aprendiendo respecto al trastorno del espectro autista, me parece muy útil y es algo que vamos a ir utilizando a lo largo de la semana. Por eso los pongo ahí para que ustedes lo vean. Social Anxiety in Adults with Autism. Ok, es una in adults, perdón, with Autism. Entonces, aquí lo importante para mí es que sepamos lo siguiente: ¿por qué una persona con autismo tiene ansiedad? Ahora, la principal y la más fácil respuesta a todo esto, porque una persona con autismo tiene ansiedad, es la lexitimia. La lexitimia es la principal razón. Ahora, pero la lexitimia me puede ayudar a explicar mucho más la depresión, por eso no va a ser el único recurso que utilice para poder explicar esto. Entonces, nada más quiero poner en perspectiva lo que recordemos que tenemos de 13 patrones o 13 variables muy constantes en las personas que tienen trastorno de espectro autista, y está la alexitimia como el primer punto a comentar. La lexitimia, ¿qué es? Bueno, en palabras más, palabras menos, es que tienes dificultad para entender tus sentimientos y emociones, y entonces cuando alguien tiene dificultad para entender sus sentimientos y emociones, pues los reprime. Ajá, no los atiende. Entonces, el hecho de que tú reprimas tus sentimientos y emociones, ya sea que lo hagas de manera consciente o de manera inconsciente, va a condicionar a que tengas depresión y que tengas también ansiedad, pero sobre todo depresión. Ahora, el paciente que tiene trastorno espectro autista, como no entiende sus sentimientos y emociones, y también tiene dificultad para entender los de los demás, por esa misma razón, por la lexitimia, pues le puede generar todo eso ansiedad, claro que sí. Pero no, esa no es la principal razón de por qué la persona que tiene trastorno espectro autista tiene ansiedad, pero sí es una muy buena base para explicarla. Ahora, podemos explicar sobre todo la depresión con la lexitimia, la ansiedad también, pero podemos tomar de muchísimas más herramientas para explicar por qué la persona tiene ansiedad, porque la lexitimia es un gran argumento para poder explicar muy bien la depresión, también la ansiedad, pero me voy a ir hacia otros el día de hoy. Entonces, pasemos a lo siguiente. Ustedes pueden observar aquí lo que está en 3. Dice ansiedad y o depresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una persona que tiene trastorno de espectro autista puede desarrollar ansiedad o depresión debido a la alexitimia. Ahora, en este caso hay que saber que una persona que tiene autismo puede atender eso de una manera muy sencilla. La alexitimia no significa que es algo que vayas a quitar, pero sí puedes tratar o palear, ¿ok? Cuando utilizamos ese término de palear, no me refiero a una pala literalmente, sino me refiero a sobrellevar a pesar de que no puedas curar algo. Eso, el tratamiento paliativo en, por ejemplo, escenarios de cáncer es, por ejemplo, se da cuando ya hay metástasis, o sea, ya no hay manera de regresar, ya esto va a avanzar. En el autismo sucede de manera igual, o sea, no hay manera de que esto se quite, ¿ok? Tienes autismo, naces con autismo, vives con autismo y morirás con autismo. Independientemente que tú sepas el diagnóstico, no significa que esa verdad sea así. O sea, una persona que tiene autismo puede no saber que tiene autismo, pero no significa que no vaya a vivir lo de una persona que tiene autismo. Y ahí va un comentario muy importante. Esto es relevante porque 1 de cada 35 personas, 1 de cada 36 personas tiene trastorno espectro autista, según un reporte de la CDC en 2023, pero que se hizo el estudio en 2020. Entonces, aquí yo lo que debo de saber es que al menos yo he convivido con una persona que tiene autismo, o era yo la persona que tenía autismo. En este caso, el ejemplo que estoy dando es que, bueno, yo era la persona que tenía autismo. Ahora,
yo soy médico. Mi interés es que a partir de que puedo entender de cierta manera cosas que mucha gente no podría entender o empatizar como, ok, entiendo como una persona que tiene ansiedad se podría sentir, o una persona que tiene autismo se podría sentir, porque yo me siento tal cual así. Bueno, pues puedo de cierta manera explicar con mayor facilidad y entendimiento lo que estoy diciendo. Pero además, pues lo que trato de hacer con esto es que se den cuenta que independientemente que uno tiene eso, no significa que es una limitante, al contrario, es una gran herramienta para salir adelante. En serio, no es broma. Una persona que tiene trastorno espectro autista puede salir adelante a través de utilizar las ventajas que te da tener autismo. Entonces, bueno, independientemente de lo que estoy hablando, ya no quiero agarrar monte, como se dice, quiero seguir hablando de esto. La alexitimia condiciona la ansiedad y condiciona la depresión. Pero esto entonces debemos de entender que no va a ser entonces la única explicación de por qué hay ansiedad. Claro que el no entender tus sentimientos y emociones va a condicionar a que pues te puedas poner ansioso. Pero no es la única, no es el único factor, no es la única variable y por eso les pongo aquí el primero que realmente nos debe de importar también. La fobia social. La lexitimia explica la ansiedad y depresión, pero la fobia social, esto es algo muy importante. Esto todas las personas que tienen trastorno espectro autista lo tienen, independientemente de que ellas digan que lo tienen o no, es muy evidente que lo tienen. Ahora, ¿por qué es muy evidente que lo tienen? Bueno, pues mira, la fobia social sucede de una manera muy sencilla. O sea, puedo explicar por qué la persona puede tener fobia social. Ahora, voy a explicar de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos una persona que tiene dificultad para entender el lenguaje no verbal. Tenemos una persona que tiene dificultad para poder entablar una conversación con más de una persona. Tenemos una persona que además tiene dificultad para entender sus sentimientos y emociones. Si todavía le quieres agregar eso, que es verdad, pero sí, lo queremos todavía agregar en la ecuación. Y tenemos una persona que además tiene una hiperconciencia sensorial o tiene una hipersensibilidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento cualquier estímulo lo va a tener muy presente. Por eso es que una persona que tiene, por ejemplo, TDAH o tiene trastorno espectro autista, porque las personas que tienen trastorno espectro autista tienen TDAH, puede a veces escuchar algunas cosas que mucha gente no podría escuchar. Pueden llamarle, digamos que puede y digamos que atender todo de manera indiscriminada. ¿Ok? Esa es la manera, digamos, perfecta de poder decir esto. Atiende todo de manera indiscriminada. Ahora, esto no es algo necesariamente bueno, porque el que tú puedas tener una gran capacidad de detalle sin discriminarlo, pues obviamente te condicionará a una sobreabrumación o que te abrumes de tarde o temprano. Entonces, la hiperconciencia o la hipersensibilidad sensorial explica por qué la persona al final del día puede llegar a desarrollar un meltdown o un shutdown. Eso lo explicaré más adelante, le daré tiempo a cada una de esas cosas, pero meltdown entendamos como un periodo de crisis y shutdown como un periodo donde la persona se tiene que regular apartándose o alejándose de los demás. Ahora, estando en solo. Entonces, la persona que tiene fobia social, aquí debemos de tener en cuenta que no es algo que nada más ha escogido tener. O sea, no es algo que para empezar ha escogido tener. El autismo no se escoge tener. Pero lo que quiero llegar es que como debemos de comprender ese punto número 4, que es la fobia social, y las actitudes que una persona con fobia social tiene, debemos de entender primero por qué existe esa fobia social o por qué no existiría. O sea, más bien, ¿por qué no existiría? O sea, porque sería ilógico que no existiera, más bien, ansiedad social en una persona que tiene autismo por presentar todas las cosas que están en rojo. Dificultad para entrar con una conversación con una persona, con más de una persona. Dificultad para entender el lenguaje no verbal o las sutilezas en la conversación, por ejemplo, los sarcasmos, el entender todo de manera literal, la hipersensibilidad sensorial, el que haya torpeza, necesidad de pasar tiempo en soledad y la preferencia por la presión a la expresión, todo eso le puede causar ansiedad. Por ejemplo, yo en esta última, aunque no parezca, cuando yo lo estoy haciendo, cuando yo lo estoy hablando, de cierta manera me da mucha ansiedad el no a veces decir de manera correcta lo que yo quiero decir. Y ustedes tal vez no puedan vivir esa sensación que yo tengo cuando me pasa, que estoy aquí parado y hablándoles. De hecho, no veo a veces el chat o no veo cuántas personas se conectan.
en el momento para no abrumarme también o para no sentirme con dificultad para poder seguir haciendo lo que hago, porque de cierta manera estoy constantemente examinando las palabras que estoy diciendo como si las estuviera escribiendo. Y eso me ayuda también a tener un mejor léxico, pero de cierta manera la precisión por la preferencia por la precisión en las palabras, debemos de saber que está relacionada con que hay inflexibilidad, con un cierto tipo de trastorno obsesivo compulsivo en una persona que tiene autismo, pero sobre todo porque ha perfeccionado la comunicación directa, ¿ok? Esto me parece muy chistoso y les digo por qué. Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, si queremos hablar de un tema también muy importante que a veces no vemos la magnitud que tiene, pero que realmente lo tendrá y ya lo tiene, pero lo tendrá cada vez más, que es la inteligencia artificial. Debemos saber que la inteligencia artificial o sea, no sirve nada más porque sí. O sea, la inteligencia artificial funciona y funciona cada vez más si una persona inteligente la utiliza y aprende a sacarle provecho. No nada más se trata de que la inteligencia artificial esté ahí. Si no sabes utilizar tu cabeza para utilizar la inteligencia artificial, no sirve de nada. Lo que te puedes dar cuenta en una persona que en una inteligencia artificial o en una computadora y a una persona que tiene trastorno espectro autista es que a menos de que las indicaciones y comunicaciones sean precisas, las vas a realizar bien, ¿ok? Y esto es algo muy característico en por qué existe una precisión una preferencia en la precisión en la expresión, porque está relacionada una funcionalidad, ¿ok? Ahora, pero esta parte, mientras la persona que tiene trastorno espectro autista está siendo, digamos, muy exquisito o siendo muy preciso, directo en la expresión que él quiere dar a entender o que quiere decir, tiene ansiedad. Por ejemplo, yo en este momento te puedo decir, yo tengo ansiedad al estar aquí hablando porque tengo ansiedad social, pero sobre todo en esta parte, en la precisión, en la expresión, en el hecho de que yo me quiera expresar de manera correcta me genera ansiedad. Digamos que esta es la verdadera ansiedad que padezco cuando estoy aquí parado. No es tanto la ansiedad social porque no me imagino que le estoy hablando a gente, aunque sé que lo estoy haciendo, no es una preocupación esa porque entiendo que tengo ansiedad social. Pero como tengo TOC o como tengo trastorno obsesivo compulsivo, porque tengo trastorno de espectro autista y tengo inflexibilidad, puedo yo entonces el hecho de que algo tan simple como ustedes lo pueden ver ahí, la preferencia por la precisión de expresión, me genere mucha ansiedad. ¿Ok? Ahora, ¿a qué voy aquí? ¿Por qué lo demás? O sea, si bien es cierto lo demás, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo tenía un trastorno de espectro autista, ¿por qué lo demás me puede a veces parecer no tan importante en mi persona? Porque he aprendido a manejarlo. O sea, el hecho de la fobia social, la dificultad de entrar en una conversación con más de una persona, la dificultad para entender el lenguaje no verbal, el hecho de tener una hiperconciencia sensorial, la necesidad de pasar el tiempo en soledad, todo eso que me condiciona a tener ansiedad o que explica por qué yo tengo ansiedad, en lo personal no es algo que a mí como persona que tiene José tal cual, o sea, yo, José, no me preocupo. No me preocupo tanto porque lo he ido atendiendo. Ahora, mi punto aquí importante es cómo es que se puede ir atendiendo todo esto. No es que cures el autismo, no es que ya no existe el autismo, simplemente le das su lugar a cada cosa y no te genera ansiedad. El hecho de que ya sabes que tienes dificultad social, el hecho de que ya sabes que vas a tener dificultad para entrar con una conversación con más de una persona, el hecho de que ya sabes que tendrás dificultad para entender el lenguaje no verbal, el hecho de que ya sabes que tendrás dificultad para poder, ordenar tus emociones o que tienes una hiperconciencia sensorial. O sea, el hecho de saber todo eso aminora la ansiedad, ¿ok? En este otro caso, aquí, por el hecho de la inflexibilidad, tú puedes notar que en mi persona, a mí lo que más me podría afectar es la preferencia por la precisión en la expresión en este momento. Pero no significa que no me afecten los demás en cualquier otro momento. Me afectarán. Pero lo que voy yo es que en este momento me puede estar causando ansiedad ese punto número 13, no lo demás. Entonces, una persona que tiene trastorno espectro autista siempre tiene ansiedad, sí. Ahora, hay muchas razones, en otras palabras, de por qué hay ansiedad. Lo principal que hay que saber es que hay ansiedad social y no es una ansiedad que está relacionada con que la persona desarrolló ansiedad social secundaria a un evento, ¿ok? No fue algo traumático, ¿ok? No es algo traumático. Es que cómo esperas que una persona
que tiene dificultad para entender el lenguaje no verbal, que tiene dificultad para entender las sutilezas en la conversación, para, y a veces incluso hasta identificar a la cara de una persona, eso se llama prosopagnosia, pero no la quise meter aquí como punto para la ansiedad, aunque sí está relacionado. El hecho de que una persona tenga una hipersensibilidad sensorial, todo eso, pues explicas cómo no deberías de esperar que la persona pues no tenga ansiedad. ¿Ok? Eso es muy lógico. O sea, al tener todas esas cosas que se ven en el autismo, pues obviamente no esperes otra cosa más que ansiedad y pura ansiedad y ansiedad pura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues es que la persona tendrá muchísima ansiedad, pero además será una ansiedad primaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recordemos, la ansiedad primaria o la ansiedad y depresión se clasifican como primaria o secundaria. Primaria, hay que recordarla que tiene que haber una antecedente biológico, una condición subyacente que pueda hacer que la persona desarrolle ansiedad o depresión. En este caso puede ser el autismo, pero también está el trastorno bipolar, puede ser también la esquizofrenia, hay muchos. Ahora, una ansiedad o depresión secundaria está relacionada, pues como su nombre o apellido lo dice, secundario a algún evento. Tiene que ser una consecuencia de algo, siempre. No una consecuencia de algo que no esté subyacente, sino una consecuencia de algún evento, de alguna eventualidad o de alguna intervención. Y eso es bien importante. Entonces, aquí la persona que tiene trastorno espectro autista desarrolla ansiedad primaria. ¿Ok? Ansiedad primaria. Ahora, voy a ir revisando el chat para ver si hay alguna pregunta o alguna duda en todo esto. Pero también mandando saludos. Recuerden, el chat es para eso, para que ustedes pongan dudas o preguntas. Teresa, Ijar, Mayo, saludos, buenas noches. Fabiola, saludos, buenas noches. Jaime, buenas noches, doctor. Buenas noches, Jaime. Claudia Miró, saludos, doctor, buenas noches. ¿Y esos sonidos o pensamientos excesivos podrían detonar que el paciente convulsione? Noemí, una muy buena pregunta. Dice lo siguiente: doctor, buena noche. ¿Y esos sonidos o pensamientos excesivos podrían detonar que el paciente convulsione? Sí, obviamente, pero hay que recordar que el paciente, sobre todo, le puede pasar eso si tiene el síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Ok? Síndrome de Lennox-Gastaut, que sería una muy buena manera también de ir conectando todo ese tipo de cosas para que cada vez aprendamos más acerca del autismo, sobre todo porque en los pacientes donde la razón de por qué yo digo que la persona que tiene trastorno espectro autista le conviene el uso de CBD es porque en pacientes que desde el 2014-2016 se evidenció que en niños y en pacientes que tienen trastorno del espectro, digo, que tienen síndrome de Lennox-Gastaut y también trastorno espectro autista, porque es algo que está relacionado, disminuían la cantidad de convulsiones porque trataban de cierta manera la ansiedad social con el CBD y de esa manera no tenía una tanta hiperconciencia sensorial y tampoco pues tenía el hecho de pues no tenía tantos estímulos sensoriales que le afectaran, porque de cierta manera el CBD actuaba para estabilizar el estado del ánimo a través de un efecto de la serotonina. Y pues eso es la razón de por qué el CBD es el mejor tratamiento para la ansiedad social, farmacológico, si lo quieres decir así, aunque hoy en día es un suplemento. Créanme que no va a tardar mucho en que se convierta en un fármaco, o sea, un fármaco ya tal cual. Lo importante también hay que recordar es que el uso de lentes oscuros en una persona que tiene trastorno de espectro autista, créanme que les va a ayudar porque va a disminuir su ansiedad social. La ansiedad social entra a través de los ojos, entra a través de la vista. En otras palabras, sentirse visto. Tú te sientes visto, tú tienes ansiedad social. Nadie te ve, no tienes ansiedad social. Por eso es que prefieres estar aislado o en tu cuarto o sin que nadie te interrumpa. Esa es la razón, porque de esa manera nadie te está viendo, nadie te está observando, y porque la ansiedad social entra a través de sentirse observado o visto. Tú utilizas un efecto placebo bueno, y ni tan placebo, que son los lentes, donde pues realmente no te van a estar viendo y tal cual la persona disminuye su ansiedad, sobre todo cuando tiene que ir a lugares pues donde hay mucha gente, le puede servir. Y además recuerden que la persona que tiene trastorno de espectro autista tiene una mayor sensibilidad sensorial y puede llegar a tener fotofobia. ¿Qué es eso? Pues que tenga miedo, o bueno, miedo, que tenga una aversión o que tenga dificultad para la luz. En este caso, la luz solar a veces a las personas que tienen trastorno de espectro autista les causa conflicto, les causa una mayor estimulación y les causa pues mucho, pues digamos, mucha ansiedad y mucho estrés. Muy bien. Entonces, bueno, pues hemos comentado acerca del trastorno de espectro autista y también de por qué una persona que tiene trastorno de espectro autista tiene ansiedad.
¿Por qué deberíamos de esperar solamente y no solamente, sino que no debería de esperar otra cosa más que la ansiedad? De hecho, lo principal que tendría que ser una persona con autismo es la ansiedad. Lo secundario pues va a ser la depresión y eso va a estar a lo largo de toda la vida. Es permanente por la lexitimia. No significa que no habrá periodos de descanso o de remisión si lo queremos decir así, pero la persona que tiene trastorno espectro autista, tal cual, siempre tendrá trastorno espectro autista, entonces podrá siempre tener alexitimia y eso le condicionará a depresión. Ahora, lo que yo quiero decir es que no significa tener depresión o tener que le condiciona depresión no significa que esté deprimido todo el tiempo, ¿ok? No significa eso, sino que al ser más propenso de la depresión en el trastorno espectro autista debes de ser más listo, debes de estar más atento y saber cuándo es que estás en depresión, porque cuando tú sabes que estás en depresión debes de tratarla. La depresión, si no se trata, seguirá siendo depresión, pero cuando tú tienes autismo y está el momento de la depresión, debes de tratarla. Y eso es bien importante. Por eso es la intervención médica. Por eso es un problema de salud médica. Ahora, de salud médica y de salud pública, ¿no? Recuerden que no nada más eso, sino una persona que tiene depresión tiene hasta un 48%, si ustedes recuerdan el dato, lo habíamos mencionado, un 48% de las personas que tienen ansiedad o depresión, depresión, llegan a tener ideaciones suicidas. O sea, 1 de cada 2 personas con depresión, con autismo, tiene ideaciones suicidas y hay 9 veces más de riesgo para el desarrollo de un intento, o bueno, de un suicidio. O sea, de un intento suicida, ¿no? Porque no es lo mismo una ideación que un intento. Pero ninguna de las dos se deben de minimizar. Y en verdad se debe de atender. Ese es el principal problema. Al final del día en el autismo, si uno lo ve a largo plazo, ¿cuál es el problema? El suicidio, ¿no? El suicidio. Entonces, eso es un problema real. Entonces, la ansiedad social es lo que podemos explicar de una manera muy sencilla porque la persona tiene ansiedad. Pero aquí lo que me gustaría que aprendiéramos es cómo no tendría ansiedad social una persona si tiene dificultad para entrar en una conversación con más de una persona, si tiene dificultad para entender el lenguaje no verbal o las sutilezas en la conversación, por ejemplo, los sarcasmos, si tiene una hipersensibilidad sensorial o una hiperconciencia de la sensibilidad sensorial y además para tranquilizarse necesita pasar tiempo en soledad. ¿Cómo eso no le va a generar ansiedad? Me pregunto yo. Ahora, el punto 12, ustedes lo ven, necesidad de pasar tiempo en soledad es un punto importante porque este es muy, muy real. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, independientemente de que la socialización sea deseada o no deseada, en otras palabras, tú como persona que tiene autismo podrás querer estar socializando o no, independientemente de una u otra, la socialización te puede cansar y te va a cansar. Y tal cual me refiero a cansar de energía. Te conduce a que tengas una menor pérdida, te conduce a que tengas una mayor pérdida de energía. Tal cual, eso es lo que pasa con una persona que tiene autismo cuando está socializando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo he explicado. Si tienes una verdadera discapacidad social, no esperes que no te vaya a costar el entablar conversaciones con los demás. O sea, no esperes que no te pase eso, no esperes que no te canses, porque eso es lo lógico. Es lo mismo, imagínate que tú tienes una falta de una pierna, tú eres una persona que por el sistema de salud y demás, bueno, consideran discapacitado, pero no significa que no te puedas valer por ti mismo. Pero, ¿qué pasará? Te cansarás más andando que con muletas, por ejemplo, que andando con 2 piernas, ¿no? ¿Por qué? Pues que estás haciendo un sobreesfuerzo. Igual en el autismo. Ahora, ¿cuál es el problema con el autismo? Que es una condición invisible. Al ser algo invisible, pues la gente lo minimiza. Al ser algo que, aunque sea correcto, la gente no lo puedan ver, pues la gente se burla. No nada más es la única cosa en medicina de la gente, donde la gente puede tener esto. Obviamente toda la parte psiquiátrica es un área donde pues muchas veces la gente se burla. De hecho, a veces hasta nos burlamos, no lo digo tal cual de manera personal, pero podemos encontrar que hay gente que utiliza términos como cada vez o en mi momento más esquizofrénico o en mi momento esquizofrénico y demás, cuando realmente a veces ni siquiera podemos comprender que hay personas que tienen esquizofrenia y que sí sufren por esa enfermedad, ¿ok? De hecho, yo lo que hice, les comento así, fue ver un grupo que se llama justamente, bueno, que está relacionado con eso, donde hay familiares y en verdad el ver que hay un gran problema, pero mucha desinformación con ellos me causó mucha
pues mucho dolor, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que me causó mucho coraje el ver que pues obviamente hay personas que se burlan de algo que hay gente que lo vive, ¿no? Bueno, es importante mencionar esto, sí, porque bueno, esto lo que te quiere decir es que no hay empatía. Cuando tú te burlas de algo, no necesariamente estás hablando de que hay empatía de tu parte, ¿ok? Y más cuando es burla. Una cosa es reírse de algo y otra cosa es burlarse de algo. Entonces, el autismo es algo que también se burla mucha gente y mucha gente no cree que exista. También con la fibromialgia. ¿Ok? La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por tener dificultad para poder conciliar el dolor y mucha gente no entiende que eso existe y mucha gente se burla, ¿no? Inclusive reumatólogos, y se los puedo decir de así tal cual, porque lo he visto, ¿ok? Mi servicio social lo hice en reumatología en un hospital muy, muy bueno del país, el mejor diría yo para hacer investigación, y ahí también sucedía. O sea, a lo que voy es, en cualquier lado encontraremos limitaciones para el mensaje correcto de las cosas, en este caso, para hacer concentración, por ejemplo, de una condición neurobiológica, de un trastorno del neurodesarrollo que condicionará ansiedad y depresión, que son tal cual enfermedades, pues entonces debemos de atenderlas y no minimizarlas y no burlarnos. Ahora, la manera más importante para hacer eso es entenderlo, pero no nada más eso es importante para que no haya burla, sino la mejor manera de atenderlo también es entenderlo, ¿ok? Tú no puedes atender algo que no entiendes. Muy lógico, simple, ya está. O sea, no puedes hacer algo por algo que no entiendes. Puedes inventar o creer que haces algo, pero si no lo entiendes, realmente no haces algo, no haces nada. Entonces, cuando tú entiendes verdaderamente algo, puedes hacer mucho con eso. Puedes trabajar con eso. Y en el trastorno de espectro autista, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que si tú te conoces, o sea, una persona que se conoce, en este caso una persona que tiene trastorno de espectro autista se conoce, no va a tener tantas dificultades a largo plazo. La importancia del conocimiento de una persona que tiene autista, de lo que tiene, es vital, porque una persona puede negar que tiene autismo, una persona puede creer que no tiene autismo, pero eso no significa que no sea una verdad. Entonces aquí nosotros podemos ver cuáles son las características. Hay ansiedad, hay fobia social, hay hipersensibilidad sensorial, hay dificultad para entender el lenguaje no verbal, hay dificultad para entrar en una conversación con más de una persona, hay una necesidad de pasar tiempo en soledad. Y en punto número 12 está relacionado con que la persona tendrá un mayor descanso, una mayor tranquilidad cuando éste se encuentra solo. La razón es porque como capta toda la información sin discriminarla, puede pues pasarle factura. Y esta información indiscriminada muchas veces está relacionada con la socialización, está relacionada con el hecho del bullicio o el ruido de la calle o el ruido afuera. Porque créanme que una persona que tiene trastorno espectro autista puede escuchar hasta lo impensable, pero lo importante radica en que en lugar de pensar en que eso es algo que puede alterarte, tú puedes aprovechar y decir, bueno, si yo puedo captar algo tan profundo o de manera tan indiscriminada como la interacción con mi medio ambiente o la interacción en general, porque lo capta tal cual de una manera indiscriminada. Ese es uno de los problemas. Hay demasiado detalle y poca discriminación de la información, y eso es uno de los problemas. Lo que debemos de entender entonces es que habrán cosas que le surtan bien o que le salgan bien a una persona que tiene autismo y que independientemente de que tenga dificultad para discriminar la información, como tiene una hipersensibilidad sensorial, tú puedes aprovechar. ¿Y cuál es esa? Le llaman la musicoterapia, pero yo le llamo escuchar música. O sea, la musicoterapia es una manera muy médica de decirlo, muy bonita, ¿no? Muy elegante, pero realmente es exagerada. Escucha música. Una persona que tiene autismo, tiene trastorno de espectro autista y escucha música, pero sobre todo con audífonos, tiene tal cual una mejor respuesta hacia todo, porque se regula al tener una hipersensibilidad sensorial de algo que en este caso le gusta, pero sobre todo algo que es estimulante. Si ustedes se dan cuenta, una persona que tiene trastorno de espectro autista normalmente está en constante movimiento. Tiene que estarse moviendo todo el tiempo para poder estar atento, ¿no? O para no mantenerse distraído. Eso no es algo malo, eso es algo bueno.
Normalmente en psiquiatría pueden ustedes ver que, o en psicología pueden ver que se llama síndrome de las piernas inquietas, cuando alguien está mueve los pies, y no es algo necesariamente malo, pero en la sociedad nos han hecho creer que eso sí es algo malo y que no debería hacerse o que forma parte de los modales. Pero en una persona que tiene trastorno espectro autista, cuando se autoestimula, en este caso hace movimientos y sobre todo utiliza cosas como la música que pueden estimularle de manera positiva, pues entonces tú lo que tienes es una persona que aprovecha las cartas que tiene, ¿ok? ¿Cuáles son estas? Bueno, pues tiene hipersensibilidad sensorial, pero esa sirve para algo o puede ser muy buena en algo. No es casualidad que las personas, que grandes personas, artistas o que grandes músicos tengan autismo, ¿ok? No es casualidad eso. Ahora, también hay una relación con algo que se llama síndrome de Savant, pero eso es algo que poco a poco también iré comentando, porque no podemos querer correr si no sabemos caminar todavía. No podemos querer aprender de algo que todavía se tiene aún menos información y sobre todo muy errónea. Respecto a que igualmente se cree que no es algo que ocurre en las mujeres, cuando es obvio que esto está relacionado también en las mujeres, pero por el que el autismo no lo identifican tanto en las mujeres, pues dicen que no es tanto en las mujeres, ¿no? Pero todo esto va a ir agarrando cada vez más forma. Ustedes van a ir viendo que podemos ir entendiendo el autismo o en qué momento nos encontramos, inclusive leyendo qué es lo que se publica del trastorno espectro autista. Podemos ver qué tan atrasado se está o qué tan avanzado se está a través de cómo es que describen el trastorno espectro autista, pero sobre todo cómo es que lo integran, ¿no? Entonces, en el trastorno del espectro autista, lo que entonces deberíamos de saber es que se pueden aprovechar de las cosas que nos pueden condicionar. Por ejemplo, yo te puedo poner aquí otra vez la imagen. Tú tienes la lexitimia, la prosopagnosia, todos estos puntos que observarás en una persona que tiene trastorno de espectro autista. Ahora, eso le puede sacar ventaja. Claro que le puede sacar ventaja, no significa que sea algo necesariamente malo en todas sus esferas. El hecho de que tengas fobia social, que tengas dificultad para entrar a una conversación con más de una persona, que tengas dificultad para entender el lenguaje no verbal o las sutilezas en la conversación, y te puede ayudar a que tengas una menor, digamos, a que tengas un menor interés social, que es algo que ocurre muy frecuentemente. Y el menor interés social, tarde o temprano, acaparará un interés restringido o un interés. Si ustedes recuerdan, aquí en el punto 5 está el interés restringido. Habrá un interés muy restringido, un interés que solamente tú puedas manejar o que te guste a ti y que lo ames, lo adores y demás. Sin distracciones, como la socialización, porque al final del día no voy a dejar de negar que, no voy a negar que la socialización al final del día es una distracción o una pérdida de tiempo, si lo queremos ver así, cuando no sabes socializar, tal cual es eso. Albert Einstein, que tenía trastorno espectro autista y síndrome de Savant, decía eso. La socialización es una pérdida de tiempo. Ahora, si tú ves eso, si tú escuchas eso y no entiendes que la persona que te lo está diciendo tiene autismo, tú dices, es una persona muy grosera, es una persona pedante, es una persona... Pero si tú entiendes que esa persona no entiende la socialización o que no, o sea, así haga circo, maroma y teatro, no va a poder socializar como los demás, pero además se va a cansar, no va a haber... O sea, Einstein decía que no hagas lo mismo esperando diferentes resultados. O sea, no creas que porque vas a hacer lo mismo, que es socializar, vas a tener un mejor resultado que si no lo haces. No significa que no debas de aprender algunas cosas, pero significa que debes de ser muy consciente de que ese no es tu fuerte. Entonces, por esa razón, puedes considerarlo de cierta manera, a veces como Einstein, o una pérdida de tiempo. No significa que esté mal socializar, pero si tú lo ves así, puedes entender por qué lo decía y sobre todo puedes ver qué tanto fue lo que hizo. Dejó muchísimas cosas, su legado es inmenso y justamente radica en porque él no perdía el tiempo. El tiempo lo aprovechaba de manera constante. Ahora no significa que la gente, no, mi tema aquí no es que la gente aproveche mucho el tiempo. Yo la verdad puedo decir eso. Yo creo que la gente desaprovecha mucho el tiempo, pero ese no es el tema aquí. Mi tema aquí es explicar por qué una persona que tiene trastorno espectro autista le puede sacar ventaja a lo que tiene. Ahora, una persona que tiene una preferencia por la precisión en la expresión, en este caso, pues yo les comentaba que eso era algo que me provoca mucha ansiedad estando yo aquí, pues algo que le puedo sacar ventaja, es algo que le puedo sacar partido.
Es algo que, pues, por ejemplo, en este caso, pues radica en que puedo explicar de una manera correcta qué es el trastorno del espectro autista, de una manera digerible, que se pueda entender, sin necesidad de hacer un circo, maroma y teatro de qué es el autismo. Simplemente tratando de explicarlo, decirlo con la precisión que posible, ¿no? Para hacer eso, pues obviamente es algo bueno. Digo, el tener eso al final del día es algo bueno. Claro, en la socialización, si tú llegas con palabras rimbombantes o palabras que pueden ser muy difíciles de entender para la mayoría de la gente o no sé, muy específicas o muy finitas, pues obviamente puede causar burla o puede causar que esta persona es muy extraña. Pero pues bueno, aquí lo que, bueno, uno debe de saber es que si la opinión de los demás que no te conocen es importante, bueno, pues estás perdido. La opinión de los demás que te debe importar es de las personas que te conocen, no de las personas que no te conocen. Eso es algo muy claro, creo que debería ser algo que debería tener tatuado en la mente una persona que tiene trastorno espectro autista, que no te importe la opinión de las personas que no te conocen, solo de las que te conocen, porque las que no te conocen, pues obviamente pueden llegar a tener una limitación en lo que tú estás haciendo e invariablemente no deberías de sentirte, no deberías de sentir que todas las cosas que haces deberían de agradar a todo el mundo, ¿ok? Eso también es algo importante de mencionar, porque a veces parecería que una persona debería de agradar a todo el mundo y una persona que tiene trastorno de espectro autista no lo ve así. O sea, sí trata de ser una persona con esto muy amable o trata de ser, pues, honesto, pero no significa que tratará de agradar a todo el mundo o que tratar de agradar a todo el mundo sea algo sano. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a seguir checando el chat a ver si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión respecto a esto. Voy a leer aquí, dice, ¿qué recomienda para apoyar a nuestros hijos que su reacción ante la ansiedad es golpear a ellos mismos o a uno como padre o madre? ¿Podría repetir el nombre del síndrome, por favor? Sí, se llama síndrome de Savant. Una maestra me sugirió Asperger a mi hijo de 13 años. Sé que es diferente, ya estuvo con un psicólogo y no me lo diagnosticó, pero otra maestra me dijo que solo entiende órdenes directas. Otro maestro me dijo que su mente es más rápida que su mano, por eso escribe mal y no escribe las dos últimas letras de las palabras. Es muy inteligente, pero no entiende sarcasmo. Es muy directo, no le gusta mentir. Lo que más quiero es entenderlo, pero no sé qué hacer. Y si estoy exagerando, no está exagerando, tal cual lo que yo estoy tratando de decir es que no está exagerando, todo lo que yo digo aquí es justamente lo que está pasando con su hijo. La persona que su hijo tiene trastorno de espectro autista, si no se lo han dicho, bueno, pues en este caso yo se lo digo, las cosas que usted comenta son muy obvias de una persona que tiene trastorno de espectro autista, muy típicas y no deberíamos de pensar en otro diagnóstico. Yo le recomiendo ver todos los videos que se han hecho de esto para que usted pueda entender cada vez más esto. La mejor manera de atender algo es entenderlo. Entonces, voy a responder la pregunta. Saludos, Saraí. Yo voy a responder la pregunta de Ismari España que dice: ¿qué recomienda entonces para apoyar a nuestros hijos que su reacción ante la ansiedad es golpearse a ellos mismos o uno como padre o madre? Ok, bueno, cuando uno se encuentra en esos momentos es muy difícil hacer algo, pero después sí se puede hacer, o sea, después se puede hablar con esta persona, hacerle una intervención y decirle las cosas que hace y que obviamente no tienen sentido, porque eso es bien importante. A mí me gusta mucho la psiquiatría y me gusta mucho todo esto porque para mí hay una lógica en el pensamiento de la persona que tiene un trastorno o que tiene algo. Es una persona que tiene trastorno espectro autista. Si tú entiendes cómo es, todo lo que hace tiene mucha lógica. Si tú entiendes cómo es una persona que tiene trastorno bipolar, o sea, entiendes la médula de una persona con trastorno bipolar, todo lo que hace tiene mucha lógica. Si tú entiendes lo que hace una persona con esquizofrenia, o sea, cómo es una persona con esquizofrenia, todo lo que hace tiene mucha lógica para esa persona. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil. Lo que tienen que entonces comprender mucha gente es que la manera de entender las cosas es teniendo empatía. Obviamente, dos dedos de frente también, sentido común, pero empatía, ¿no? O sea, empatía es lo que se necesita para entender muchas cosas, ¿no? Ahora, lo importante aquí es saber que la persona con trastorno de espectro autista, en el momento que tiene la crisis, es muy difícil que te entienda y que te atienda, pero sí debes decir, oye, no tiene ninguna lógica lo que haces, aunque para ti parezca que tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Exponer que no hay lógica en eso que se hace. O sea, no tienes por qué patalear, no tienes por qué golpear, no tienes por qué a maltratarte y demás, o ser autolesivo cuando te expones a la frustración. No tiene ningún chiste. No se gana absolutamente nada.
Jamás. Y de hecho empeoras, ¿no? O sea, jamás se ha resuelto nada a golpes cuando estás frustrado. Entonces, cuando le haces entender todo ese tipo de cosas a una persona que actúa por impulso, porque una persona que en trastorno de espectro autista actuará muchas veces por impulso, lo sientas de una. O sea, le haces ver que está mal ese pensamiento que a través para él tiene lógica, pero realmente no la tiene. Entonces, tú tienes que separar entonces cuáles son las cosas que una persona hace, o sea, entender por qué hace esas cosas. Para esa persona tiene lógica, pero tú decir, oye, pues al final del día, el que tú patalees, el que tú hagas esto, lo otro y demás, no soluciona absolutamente ninguno de tus problemas. Ninguno. Pero ninguno, y te lo aseguro 100%. Ninguno de tus problemas. Ahora, esa es la razón de por qué uno le tiene, una persona que tiene trastorno de espectro autista se le tiene que hablar directo y se tiene que aprovechar que la persona que tiene trastorno de espectro autista entiende las cosas directa. ¿Cómo no sería un mundo muy diferente si todos entendieran las cosas de manera directa? ¿Significa que sería un mundo muy aburrido porque todos serían iguales? Sí, pero no significa que no sería muy bueno desde el punto de vista de organización. Si una persona entiende las cosas de manera directa, puede entonces hacer caso a eso. Entonces uno tiene que decirle de manera directa, de manera muy directa, qué es lo que tiene. Tienes autismo, esto es lo que pasa, por eso haces esto, y explicarle cada una de las cosas que tienen y uno entender que todo lo que él hace tiene lógica para él. No significa que sea lógico, pero significa que tiene lógica para él. ¿Por qué? Por la forma en cómo está condicionada su desarrollo neuronal o su neurodesarrollo o su cerebro es que tiene lógica. ¿Ok? El hecho de que, como les decía, una persona con trastorno espectro autista considere como Albert Einstein a la socialización como una pérdida de tiempo, pues tiene lógica. Es muy lógico, yo lo veo así, es muy lógico. Para mí yo también lo considero así porque no sirvo en la socialización. No soy alguien que se pueda desenvolver de una manera normal como los demás en una socialización. Aquí yo realmente estoy hablando solo, aunque estoy hablando con ustedes, me estoy dirigiendo a ustedes, pues estoy hablando esta hora solo, no estoy siendo un parlanchín con alguien ni demás, ni preguntándole acerca de cómo está, ni demás. O sea, no soy bueno en esa parte, ¿no? Pero que puedo ser bueno, bueno, pues si Hans Asperger en 1944, cuando acuñó todo, cuando él trataba a niños con trastorno de espectro autista sin que en su momento se llamara así, él decía que eran los pequeños profesores. Y si a mí me gusta enseñar, pues yo voy a tratar de hacer eso, ¿no? Y de esa manera puede pasar desapercibida el hecho de que yo tenga una dificultad social, porque parecería que no, pero no significa que no exista. El punto aquí importante es que como esto es algo invisible, que a menos de que tú lo visibilices, lo hagas entender primero a las personas que lo tienen y de manera subsecuente a las personas alrededor que conviven con una persona que tiene trastorno de espectro autista, que en general son todos, pues es más fácil. Tú entendiendo algo, atiendes algo. Esa es una de las cosas que debemos de recordar. Entonces, voy a checar otra pregunta donde se comenta: tengo un problema con mi hijo, no deja el celular y se enoja cuando le apago el móvil, no quiere terapia, ya es grande, le diagnosticaron el año pasado, tiene 17 años, es complicado para mí como mamá. La entiendo, pero aquí vuelvo a comentar: nadie que no quiera ser ayudado puede ser ayudado. Entonces, eso es un problema. Aquí yo sé que puede sonar de una manera muy simplista esto, pero al final esa es la realidad. Entonces, si el celular no es de él, pues quíteselo. O sea, si el celular no lo pagó él, tal cual, quíteselo. No, eso no es ningún tipo de violencia. O sea, tal cual. O sea, si el celular no es de él, quíteselo para que pueda hacerle caso en lo que usted quiere que le haga caso. Tal cual, esa sería para mí una medida muy fácil de poder implementar. Si la persona no tiene sus cosas propias, pues quíteselas para que te haga caso en las cosas que necesitas que te haga caso. Otras preguntas vienen aquí, doctor. A veces cuando siento mucha alegría, luego es posible que sienta muy triste o peor, que aún me dé una crisis súper fuerte. ¿A qué se debe eso? Y lo otro es, quiero saber qué me pasa. ¿Por qué cuando me río mucho me comienza a doler la cabeza por detrás? Bueno, la cabeza te duele sobre todo porque utilizas ciertos músculos que harán que te duela la cabeza en la nuca o la parte posterior. Es justamente por eso, por la... inclusive hay unas personas, o sea, a este punto puede llegar esta contracción muscular. En el tétanos hay una cosa que se llama risa sardónica, pero también hay algo que se llama opistótonos, que es la contracción de ciertos músculos de la espalda. Y esta contracción, o sea, Clostridioides tetani, que es el que causa
Clostridium tetani, ¿no? No sé si se le dice Clostridioides ahora por Clostridioides difficile, pero el Clostridium tetani es el que causa el tétanos, ¿no? Y en estas enfermedades como Clostridium botulinum o botulismo no hay fiebre, tampoco en un paciente que tiene una colitis pseudomembranosa por un Clostridioides difficile tampoco hay fiebre, pero en un paciente que tiene tétanos le puede dar fiebre por la contracción muscular exagerada. Entonces, por esa razón te puede también doler la cabeza. No es que tengas tétanos, simplemente es una explicación con otra explicación para que pueda entenderse lo que quiero decir. Entonces, una persona que tiene trastorno espectro autista de repente se puede sentir bipolar. Y es que de cierta manera lo es. O sea, tiene dos polos, o muy bien o muy mal. O tristeza o felicidad, porque no conoce otros sentimientos que pueda entender. ¿Ok? Entonces, por esa razón puede tener eso. La lexitimia se encarga principalmente de eso. Doctor, ¿qué tipo de terapia psicológica es la más recomendable para un joven de 17 años con diagnóstico de Asperger y déficit de atención? A veces pienso que no hay avance con la terapia. Gracias mil, doctor. Muy valioso lo que comparte. Gracias, Lucy. Saludos. La terapia más importante en una persona que tiene, una persona joven, una persona que tiene trastorno de espectro autista, sobre todo si quiere tener el TDAH y la ansiedad, pues es farmacológica, ¿ok? Entonces, lo mejor es lo farmacológico. Claro que puede haber uso de terapia cognitivo-conductual, pero la razón de por qué no es lo principal es porque hay una causa subyacente biológica. No es una causa que no es biológica. El autismo es tan biológico que se tiene que heredar, o sea, que se hereda para que se pueda desarrollar de una manera muy frecuente. Otra pregunta que me imagino tiene que ver con la lexitimia. Comúnmente siento una presión en mi pecho, pero se parece a que estuviera triste y la única manera en que puedo encontrar mejoría es acostarme de boca abajo para que mi pecho se presione contra mi cama y ahí mejore esa presión. No es una presión suficientemente física, no sé cómo explicarlo. Sí te entiendo, o sea, sientes como si fuera una opresión. Tal cual, es una opresión, te sientes oprimida, o sea, como si alguien te estuviera empujando el pecho. Es un dato de un paciente que tiene ansiedad. Como te comento, la ansiedad se puede manifestar de una manera somática. Este tema del día de hoy se llama porque una persona que tiene trastorno de espectro autista o una persona con autismo tiene ansiedad. ¿Ok? No es que por si acaso, por si las moscas hay ansiedad. No, no, no. Tienes ansiedad. Todas las personas con autismo tienen ansiedad en todo momento. Ahora, hay que saber que no significa que eso será una limitante de cierta manera para vivir. Puede ser una limitante cuando no se entiende, no se atiende y no se trata. Claro que ahí, cuando no entiendes algo, cuando no lo atiendes, cuando no lo tratas, olvídate. Será la pesadilla de tu vida. Esto. Pero si tú entiendes, lo entiendes y sobre todo lo tratas, no va a ser una pesadilla. Va a ser una vida realmente normal, feliz. No se necesita ser otra persona. Tienes que ser como eres. Recuerden, el autismo o el autista es aquel que disfruta más de estar consigo mismo. No es una frase que me inventé, eso es lo que significa tal cual. Entonces, eso es justamente lo que quiero comentarlo. Lo que te pasa es porque tienes ansiedad. La ansiedad se manifiesta de una manera somática, con taquicardia, con opresión torácica, en general muchas maneras con sudoración profusa o diaforesis. De maneras muy distintas se puede manifestar la ansiedad. Entonces, bueno, esto es todo por mi parte. Es agotador, yo lo sé, pero no es algo en lo que nos debamos de rendir, porque es algo con lo que vivimos, algo que tenemos, pero créanme que entre más lo entendamos, más lo vamos a poder atender, porque es algo que se debería de atender. Es muy importante la visibilización, pero créanme que es más importante que uno que tiene esto lo atienda. Eso es lo más importante y lo entienda. Eso es todo para mí el día de hoy. Les agradezco mucho por entrar a este en vivo. No saben cuánto me da gusto de que pueda ver que esto esté creciendo. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana a la misma hora para continuar con el tema de por qué una persona que tiene trastorno espectro autista tiene ansiedad, aunque tendrá otro título, pero estará relacionado con la ansiedad. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche.